Choque de aviones. El vuelo 182 de Pacific Southwest Airlines, o PSA, hace un viaje temprano por la costa de California, desde Sacramento hasta San Diego. El primer oficial, Bob Fox, está al mando. Aproximación PSA 182, saliendo de 95, descendiendo a 7000 pies. Con 9 años de servicio con PSA, pronto será ascendido a capitán. El capitán Jim McFerron trabaja con la aerolínea desde hace 17 años. Conocido como piloto innato, sus colegas tienen de él un alto concepto. Este es el segundo vuelo del día para los dos. PSA 182, autorizado para aproximación visual. Autorizado para aproximación visual 27. Entre los 128 pasajeros hay 30 empleados de Pacific Southwest. Muchos se dirigen a la sede principal de la compañía en San Diego. PSA era una muy buena aerolínea. Tenía un excelente historial de mantenimiento y de seguridad. Era reconocida en la industria como una de las mejores. Los pilotos son cautelosos cuando llegan a San Diego. Linder Field es el aeropuerto de una sola pista de mayor tráfico en Norteamérica. El aeropuerto Linder Field es un lugar exigente para aterrizar debido a su proximidad con el centro de la ciudad y con las obstrucciones a su alrededor. Hay una caída de terreno muy drástica. Los pilotos aterrizan todo el tiempo y a algunos de ellos no les gusta hablar de eso. Pero da un poco de miedo. Siempre existió la preocupación de que algún día podría haber un accidente grave. Otros aeropuertos cercanos tienen alto tráfico de aviones comerciales, militares y privados. El espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de San Diego es muy congestionado debido a los 600 vuelos diarios que constantemente despegan y aterrizan. El vuelo 182 tendrá que sortear el paso por entre todo este tráfico al sobrevolar la ciudad en preparación para su aterrizaje por la pista 27. Martin Wayne está en la consola del ingeniero. Cuando se aproximan al aeropuerto, se comunica con la oficina principal de la compañía. Salimos de Los Ángeles a las 09:05. PSA 182, Roger. Un poco tarde, pero gracias. Le di mi informe y se rió. Desquítate informando el siguiente despegue. Buen apunte. Aunque eran divertidos y relajados, no dejaban de ser profesionales. Las tripulaciones, afables, transmitían la sensación de que querían que voláramos en sus aviones. Sencillamente maravilloso. Atrapa y disfruta nuestra sonrisa, era su lema. La aproximación del vuelo 182 a Limberfield la maneja un controlador de aproximaciones desde unas instalaciones 15 kilómetros al norte del aeropuerto. En el centro de control de aproximaciones hay mucho trabajo y es estresante porque se manejan diferentes aviones en un mismo espacio. Cuando el controlador ve un Cessna que vuela adelante del vuelo 182, se asegura de que ellos lo vean. PSA 182, tráfico a las 12 a 5 kilómetros. Lo veo. Tráfico a la vista. Les avisaron del tráfico. Confirmaron haberlo visto. Mantengan separación visual. Comuníquense con Torre de Lindbergh 133.3. Tengan buen día. Separación visual es que el piloto tiene otra aeronave a la vista y lo confirma. Lo veo. Una vez aceptada la aproximación visual por el piloto, él es responsable de mantener la separación de ese tráfico. Es como dos buques que se pasan. El buque que se adelanta es responsable de mantener la separación visualmente.
Cuando se aproxima al aeropuerto, el vuelo 182 se ladea hacia la izquierda y vuela paralelo a la pista, listo para virar y aterrizar cuando reciba autorización. Yo describiría esto como rutinario. No había nada fuera de lo normal. Con el avión ahora a menos de 8 kilómetros de la pista, un controlador de la torre del aeropuerto asume el control para guiar el vuelo en su aterrizaje. Lindbergh 182 en dirección del viento. 182, entendido. Dentro de la zona de tráfico del aeropuerto, en un radio de 8 kilómetros, el controlador guía los aviones que llegan o despegan. El controlador de la torre maneja varios aviones, además del PSA 727. PSA 182, hay un Cessna a 1,5 kilómetros. Como Lindbergh solo tiene una pista, el controlador de tráfico aéreo determina las distancias por la diferencia en velocidades de las aeronaves. PSA 182 puede aterrizar. 182 copiado. La velocidad de aproximación del jet es más rápida que la del Cessna. Debe existir más espacio. Son ahora las 9 de la mañana. El propósito de muchos pasajeros del vuelo 182 es aprovechar todo un día de trabajo en San Diego. Tren de aterrizaje. A minutos de aterrizar, el piloto Bob Fox divisa un avión en la distancia. Hay uno debajo. Observo ese que entra por allá. ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! Por casualidad, un fotógrafo profesional ve el vuelo 182 en llamas. ¿Qué sucede? Es grave. Nos han chocado. Chocamos. Rayos. Torre, nos caemos aquí, PSA. Entendido, prepararemos todo. El radar del controlador de aproximación revela que el 727 chocó con el Cessna. Dios, lluvia de aluminio. Que dos aeronaves guiadas por un controlador choquen es su peor pesadilla. No creo que exista algo igual. Nos caemos, prepárate. ¡Lo perdimos! Mamá, te amo. De pronto cayó entre un estallido de llamas. Fue increíble. Un momento. No podemos hacer nada. Por favor, retirémonos. El cabello se me erizó en la parte de atrás de la cabeza cuando supe que había ocurrido este accidente. Miles de personas vieron la enorme nube de humo y fuego en forma de hongo. Dos aviones chocaron y cayeron sobre San Diego. La ciudad está conmocionada. Pero la verdadera magnitud de la tragedia solo empieza a surgir. Cientos de personas vieron con horror que los dos aviones chocaron y cayeron en un lugar residencial de San Diego. Es el desastre más grande que ha ocurrido en el condado de San Diego. Un testigo vio caer cuerpos encima de un auto. Dos cuerpos cayeron del avión de PSA. Uno pasó por entre el parabrisas. El otro golpeó un auto y mató a un bebé de 4 meses. Los oficiales de policía cubrieron los cuerpos. Era lo único que podían hacer. Se teme que todas las personas a bordo de los dos aviones estén muertas. El avión de PSA cayó en las calles Dwight y Nile.
El Cessna cayó a unas 6 calles de distancia, en la calle 32 con Polk. ...22 casas destruidas... ...7 residentes muertos... ...9 más heridos... La ciudad se siente agobiada. Oímos la noticia y vinimos a ver cómo podíamos ayudar. Hemos caminado de un lado a otro llevando agua. La escena es aterradora, es horrible. Greg Clark es un oficial de policía de San Diego que acude inmediatamente a la escena del accidente para ayudar a buscar sobrevivientes. Parecía como si hubiera caído una bomba. Todo el paso de la aeronave quedó completamente destruido. Recuerdo que había sillas incrustadas en las paredes de las casas y pedazos de fuselaje por todos lados. No encontré ningún cuerpo completo. 2 horas después del accidente, la investigadora de la NTSB, o Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Wally Fong, llega de Los Ángeles. Como era la administradora jefe, recibí una llamada del oficial de turno de la Administración Federal de Aviación. Me informó que hubo una colisión en el aire en San Diego. La escena del accidente era horrible. El Departamento de Policía de San Diego me recibió y me presentó al jefe de bomberos, porque estaban al mando de la situación. ¿Hubo sobrevivientes? Es aterrador darse cuenta de que no hay sobrevivientes. El personal médico quedó frustrado. Todos se convencieron de que no podían hacer nada. Hay 144 muertos, incluyendo los 7 en tierra. Es el desastre aéreo más grande en la historia estadounidense. Era algo que no esperaba. En el lugar había tantas partes, no solo de los aviones, sino de las casas. Empecé por sacar fotografías y hacer anotaciones. Mi enorme preocupación era cómo armar este rompecabezas. Fong necesita confirmar que los restos de un avión pequeño encontrados a 6 calles de distancia son en realidad lo que chocó con el 727. No existía duda. Teníamos transferencia de pinturas, piezas, partes de las 2 diferentes aeronaves. Sí, fue una colisión en el aire, no había duda al respecto. Pero surge una pregunta mucho más importante. ¿Cómo pudo ocurrir este accidente? Teníamos que visualizar en mucho metal destrozado en qué punto chocaron. Sentí que debía reunir los restos del Cessna con los de la aeronave grande. ¿Pueden dejar eso allí, por favor? Para entender realmente lo que ocurrió. Finalmente, los restos de los 2 aviones se llevan a un hangar para reconstrucción. Era un rompecabezas enorme, había que armar una pieza a la vez. Fong hace todas las entrevistas posibles a los testigos mientras los recuerdos están todavía presentes. Encontré en mis investigaciones que los jóvenes entre 17 y 18 años eran mis mejores testigos, porque ellos me dieron una excelente interpretación de lo que habían visto, no de lo que creían haber visto o de lo que creían haber oído. Muchas personas describieron lo que vieron caer del cielo. ¿Me dices qué viste cuando miraste arriba? Pero todas las entrevistas son decepcionantes. Entonces no viste la colisión. No encontramos a nadie que hubiera visto ocurrir todo, solo después de la colisión. Lo más cerca a ver la colisión es la grabación de un equipo de televisión de un Cessna cayendo a tierra. La NTSB envía personal adicional de Washington, incluyendo al experimentado investigador Philip Hogue. Gusto de conocerla. Siéntese. Sé que han hecho mucho trabajo de investigación y que se han concentrado principalmente en la aeronave grande. Fue genial verlos llegar. El apoyo técnico fue maravilloso. Nos dividimos el trabajo. Me encargaré del Cessna. Se necesitaba mayor información del avión más pequeño. Revisaron los registros del día.
El Cessna pertenecía a una escuela de entrenamiento de aviación. Un piloto estudiante recibía una clase. Había un instructor de vuelo sentado al lado derecho y un piloto estudiante en la valoración de instrumentos. Los investigadores averiguan que el piloto estudiante hizo 2 aproximaciones a la pista 9 practicando el aterrizaje por instrumentos. Los pilotos de instrumentos requieren más práctica en la aproximación a las pistas. Los medios locales llegan a una conclusión apresurada. Muchas personas creían que este accidente había ocurrido por la falta de experiencia del piloto del Cessna. En la mente del público viajero y en la de los medios existe la creencia de que los aviones comerciales deben tener prioridad en la llegada y salida de los aeropuertos. Y eso no es así. El primero que llegue es el primero que se atiende. Tratándose de un avión comercial con trayecto asignado que llega a un aeropuerto importante, la gente quiere saber por qué el avión pequeño estaba allá arriba. Se espera que las cajas negras rescatadas del lugar del accidente ayuden a contestar esta pregunta. Una estaba adelante, que era la grabadora de voz, y la otra debajo de la escalera. Era la grabadora de instrumentos. La llevaron a Washington, descifraron lo que se dijo en la cabina de mando y lo que los instrumentos indicaron, y eso tomó mucho tiempo. Entre tanto, los investigadores interrogan al primero de los 2 controladores que guiaron los aviones. Quiero ver las trayectorias del vuelo. El controlador de aproximación recuerda las rutas programadas de los 2 aviones, pero no está seguro cuáles rutas volaron realmente porque el radar de aproximación no se registra. El 727 volaba hacia el este para dar la vuelta y aterrizar en la pista 27. Y el Cessna volaba hacia el noreste, pero estaba a kilómetros. Probablemente se dirigía a casa después de hacer aproximaciones. Estaban como a 1,5 kilómetros. Como había aterrizado varias veces en Lindbergh como piloto, se me ocurrió, ¿estaban en los rumbos y altitudes correctos? Conocer las trayectorias de vuelo exactas requerirá cálculos complejos que incluyen información de una estación de tráfico aéreo en Los Ángeles. Entre tanto, una transcripción de la conversación del controlador con ambos aviones revela que cada uno de los pilotos conocía la posición del otro. La tripulación de PSA informó haber visto el Cessna cuando existían 4.83 kilómetros de separación entre los dos. Los aviones debían estar más o menos aquí. Y aquí. Lo veo. Tráfico a la vista. Al piloto del Cessna también se le informó del 727 que iba atrás. Tráfico a las 6, 3 kilómetros con rumbo este. Un jet PSA entrando a Lindbergh. Los investigadores quieren saber si los pilotos de ambos aviones tenían conocimiento uno del otro. ¿Por qué chocaron sus aviones? Un nuevo equipo de radar instalado un mes antes estaba diseñado para evitar exactamente este tipo de incidente. El sistema de alerta de colisiones se instaló para evitar accidentes y avisar a los controladores de una posible colisión. ¿No recibió ninguna advertencia? La recibimos. Y la ignoramos. Explique. Cuando sonó la alerta se lo mencioné a mi supervisor. Hablé con ambos. PSA 182 confirmó haber visto el Cessna. No se espera que nos comuniquemos con los pilotos si están volando por reglas visuales. Habló con el supervisor y le dijo lo que ocurría, pero como habían tenido falsas alarmas, decidieron ignorarla. Los controladores deciden hacer caso omiso de la alerta, pero se comunican con el Cessna y repiten un mensaje anterior. El jet de PSA ya los vio. Desciende para Lindbergh. Es como una cortesía del controlador de aproximaciones al Cessna.
Pero en ese mismo momento, pasó algo. Los aviones chocan. Pienso que debieron observar estas dos aeronaves más de cerca. Me parece que fueron un poco arrogantes al respecto. Los investigadores interrogan al controlador de Torre de Lindbergh, tratando de entender por qué él también falló en advertirles a los dos aviones de su inminente colisión. Descubren que para monitorear el tráfico se valía de un radar menos sofisticado. El controlador no tenía el sistema de alerta. Cuando el controlador vio los aviones a 1,5 kilómetros el uno del otro, se comunicó advirtiendo al 727. PSA 182, hay un Cessna a 1,5 kilómetros. Creo que lo pasamos a la derecha. Sí. Si el piloto dice lo estamos pasando a nuestra derecha, significa que todavía mantiene separación visual. Así que la responsabilidad era del piloto. Después de hablar con ambos controladores, los investigadores todavía no tienen respuesta a la pregunta respecto a la colisión en el aire. ¿Quién chocó a quién? Ahora, el siguiente acetato. Por favor, veamos a dónde nos lleva. Cuando finalmente calculan los registros de radar reales de los dos aviones, la respuesta es evidente. Fue aquí cuando el 727 alcanzó al Cessna por detrás. Al Cessna nunca lo llevaron a la derecha. Siempre estuvo adelante del otro. La aeronave de 91 toneladas, volando a cerca de 300 kilómetros por hora, destrozó el Cessna mucho más lento y liviano. Esta es la tercera posición. El registro del radar revela otro detalle importante. Inmediatamente antes del impacto, el Cessna viró, quedando justo en la trayectoria del 727. ¿Por qué él cambió de rumbo? Las trayectorias de los dos aviones son tales que si el Cessna no se hubiera desviado, los aviones no habrían chocado. Una minuciosa revisión del registro de vuelo de entrenamiento del Cessna revela una posible razón para el cambio de dirección. Tenía una visera. El piloto del Cessna usaba visera de entrenamiento. Es un recurso que se usa para entrenamiento de vuelo por instrumentos. Un piloto que está en entrenamiento para evaluación de vuelo por instrumentos debe aprender a volar con referencia exclusiva de estos. En días despejados tiene que existir algún medio para bloquear el horizonte natural. Era una visera negra que sobresalía y no le permitía ver hacia afuera. Fong se pregunta si la visera pudo hacerlo desviar el rumbo en el peor momento posible. Al Cessna le pidieron quedarse en un rumbo de 70 grados. Cessna 7711 Golf, San Diego salida. Vuele curso 070. A los pilotos les enseñan a revisar sus instrumentos para mantener su curso. En algunas ocasiones se ven desvíos porque un piloto en entrenamiento no lee el rumbo suficientemente rápido. Pero aun si la visera influyó en el desvío del Cessna, Eso no explica por qué la tripulación del PSA no vio el Cessna. Lo veo. Tráfico a la vista. como una experimentada tripulación de un 727 perdió de vista un avión que volaba directamente delante de ellos. Los investigadores se dan cuenta ahora de que quizá nunca sepan por qué el piloto de un Cessna cambió de rumbo, poniéndolo en la misma trayectoria del vuelo de un 727. ¿Por qué el piloto del Cessna no siguió el curso asignado? No puedo responder eso. Es importante saber que ese desvío no era tan severo como para que el controlador lo llamara y le dijera cuál es su rumbo. Es evidente que se desviaron según el radar, pero la trascendencia de eso es más cuestionable. Lo que no está en discusión es que la tripulación del 727 tenía la responsabilidad de evitar el Cessna. Cuando la tripulación confirmó que había visto el Cessna, se hizo responsable de mantener la separación entre las dos aeronaves. En Washington, los investigadores revisan los últimos momentos de la tripulación del PSA en la grabación de voz de la cabina de mando recuperada. Bien, hágalo. ¿Dejamos el Cessna atrás? Se supone. Sí, eso espero. Sí. Un momento. Devuélvala.
Philip Hogg se concentra en la conversación grabada 35 segundos antes de la colisión. ¿Dejamos el Cessna atrás? Se supone. Sí, eso espero. Sí, antes de girar en dirección del viento lo vi. Quizá esté detrás de nosotros. La tripulación de PSA no solamente no ve el Cessna, sino que presume que ya lo pasaron. Estuvo delante de ellos todo el tiempo. El 727, cuando va en vuelo nivelado, tiene la nariz un poco levantada. Entonces los pilotos, cuando miran hacia afuera, lo hacen por encima de la nariz de la aeronave. ¿Estaba alta la nariz de la aeronave y no vieron al Cessna? Tal vez no se dieron cuenta de que esta estaba tan cerca. La NTSB hace un estudio para determinar cuánto tiempo pudo la tripulación ver al Cessna. Bienvenido a bordo. Usa los puntos de referencia para adaptar tu silla. Empiezan por adaptar las sillas de los pilotos para una visión óptima usando un recurso llamado diseño de punto de referencia visual. Los fabricantes diseñaron un sistema sencillo pero eficaz. Se alinean unas esferas pequeñas en la división central del parabrisas que llevan el ojo siempre a la misma posición. Ahora, toma la medida desde la línea de mi ojo hasta la bola blanca de la mitad. Ahora desde el globo ocular hasta el piso, por favor. Una vez determinadas las posiciones visuales de los pilotos, el fotógrafo usa una cámara especial para tomar imágenes panorámicas del campo de visión de cada piloto. Ahora veamos qué ven los pilotos. Pon la imagen, por favor. Empieza con el campo de visión del piloto. Los registros de radar proporcionan el rumbo, el cabeceo y el ángulo de inclinación del Cessna. Trazan esta información encima de las fotografías a intervalos de 10 segundos. Veamos qué puede ver el copiloto, por favor. Lo que encuentran es sorprendente. Un periodo de tiempo más largo del esperado durante el cual la tripulación de PSA podía ver el Cessna. 170 segundos de visión despejada. Los pilotos hubieran podido ver el Cessna. ¿Cómo puede pasarse por alto un avión que está delante de los ojos? Sí, es algo que cae. No dice qué, pero bueno. Tomaré registro de eso. Los investigadores se preguntan si los informes de los testigos podrán aclarar el misterio. Descubren que pudo haber algo en el aire que engañó a los pilotos. Habíamos reunido 220 informes de testigos. 16 de esos revelaron que creían haber visto otra aeronave en la zona. Los controladores de tráfico aéreo no recuerdan un tercer avión volando cerca, pero muchos aviones pequeños no llevan transponder, el equipo necesario para identificarlos. Si la aeronave no tenía transponder, pudo no ser visible para el radar en las instalaciones de San Diego. Los investigadores estudian las grabaciones de la cabina de mando más detalladamente en busca de indicios de un tercer avión. Antes de girar en dirección del viento lo vi. Quizá esté detrás de nosotros. 35 segundos antes de la colisión, la tripulación asumió que el Cessna estaba seguro fuera de su trayectoria. Pero la referencia del capitán a la una parece extraña. Las trayectorias de vuelo de los dos aviones muestran que el Cessna nunca estuvo en esa posición. El Cessna estaba a sus 11. ¿Cuál avión buscaban entonces? El hecho de estar a la 1 en vez de a las 11 indica que existe la posibilidad de que vieran otra aeronave. Es posible que haya sido a una distancia considerable. Luego otro indicio de un posible tercer avión. Hay uno debajo. Observo ese que entra por allá. El avión que ve llega. Significa que vuela en dirección contraria al Cessna colisionado. El hecho de que hubieran visto una aeronave diferente es muy creíble. Pero ¿cuál avión exactamente? Quizá nunca se sepa, aún teniendo en cuenta 16 informes de otra aeronave vista.
El equipo concluyó que los 16 testigos no podían, en realidad, poner a una aeronave en esa zona en ese momento en particular. Los investigadores están en un impasse. Su estudio de visibilidad les dice que el Cessna estuvo técnicamente visible durante 170 segundos, casi 3 minutos. ¿Por qué se le perdió de vista a la tripulación del 727? Vuelven a la grabación de la cabina de mando. 5 kilómetros al norte con rumbo al noroeste, Cessna 172 ascendiendo con Detén la BFR grabación. 1400 pies. 135 segundos antes del impacto. Fue la primera vez que el controlador mencionó el Cessna. Bien, sigue con la grabación. PSA 182. 2 minutos antes de la colisión, la tripulación oye la descripción de la posición del Cessna, pero todavía no lo ven. Era difícil ver la silueta del Cessna. Estaban aproximadamente a la misma altura. Iban en la misma dirección. El ojo humano detecta el movimiento y durante gran parte del tiempo, en el parabrisas el Cessna no se mueve. San Diego, somos el número 2. ¿Por qué hacemos esfuerzo? El Cessna ha estado visible durante 80 segundos por su ventana, pero la tripulación no lo ha visto. 90 segundos antes del impacto reciben otra advertencia. Después de conocer lo que decía la grabación de voz de la cabina de mando, su conversación los distrajo, en mi opinión. Inicia la grabación. PSA 182, tráfico a las 12, a 5 kilómetros. Lo veo. Tráfico a la vista. Deténla. 85 segundos antes del impacto, los pilotos del 727 ven el Cessna que vuela adelante de ellos. La tripulación recibe instrucciones de usar reglas de vuelo visual y comunicarse con la torre de Lindbergh. Mantengan separación visual. Comuníquense con Torre de Lindbergh 133.3. Que tengan un buen día. Gracias. Lo vieron y un segundo después no. Conversaban tanto que miraron hacia otro lado y lo pasaron por alto. La tripulación debe ahora mantener el Cessna a la vista mientras desempeña otras funciones. El capitán se comunica con el controlador de la torre y se prepara para el aterrizaje. Lindbergh 182 en dirección del viento. Hay que configurar las alas con los ajustes de alerones apropiados. El tren de aterrizaje debe bajarse y los sistemas ajustarse. Todo se realiza. Un 727 representa mucho trabajo para 3 personas. En este momento crítico, nadie está pendiente del Cessna. PSA 182, hay un Cessna a 1,5 kilómetros. ¿Es el que vimos? Sí, pero ya no lo veo. El Cessna debía estar aquí, delante de ellos. El Cessna era visible a nivel del parabrisas del PSA. Es increíble que de alguna manera lo hayan perdido de vista. ¿Puedes mostrarme cómo ajustas tu silla normalmente? Pero cuando los investigadores ven cómo ajustan sus sillas los pilotos de PSA, empiezan a entender cómo la tripulación pudo perder el Cessna de vista. ¿Es todo? ¿No usas tus puntos de referencia? No es requisito usar el diseño de punto de referencia visual del fabricante. Los investigadores descubren que muchos pilotos ajustan las sillas a su acomodo. Ellos son muy inteligentes, aprenden rápidamente a ajustar sus sillas en la posición más cómoda. Algunos bajan la silla para ver mejor los instrumentos. Desde esta nueva posición de silla, se vuelve a calcular la localización del Cessna en el parabrisas. Los resultados muestran una diferencia importante entre las dos posiciones de silla. Con esta nueva posición, el Cessna solo hubiera estado a la vista de la tripulación durante 5 a 10 segundos, no unos minutos. Solo 5 segundos, es todo.
Los pilotos no podían ver el Cessna ni tener referencia de él porque estaba por debajo de la nariz. Si hubieran levantado la cabeza era visible, de lo contrario estaba por debajo del parabrisas. Juguemos a encontrar el Cessna. Pero aún asumiendo que la tripulación se hubiera inclinado hacia adelante, los investigadores ahora se dan cuenta de que hubieran afrontado otros problemas para divisar al Cessna. Está casi camuflado. Es difícil de captar y el terreno empeora la situación, porque hay techos blancos, oscuros, carreteras, lagos, árboles. El fondo cambia y la aeronave se desplaza sobre él. ¿Es el que vimos? Sí, pero ya no lo veo. El Cessna vuela ahora demasiado cerca del 727 para verlo sin inclinarse hacia adelante y está contra un fondo que lo hace difícil de reconocer. 182 puede aterrizar. 182 copiado. Es inminente ahora una colisión, y los 6 hombres que podrían evitarla son ajenos a lo que ocurre. El piloto del Cessna no puede mirar por la ventana. Su entrenador no se da cuenta que el avión se desvió de rumbo. La tripulación del 727 tiene el Cessna en un punto ciego, pero ambos controladores asumen que la tripulación ve el Cessna y lo evitará. Hay una sola cosa que puede detener la ocurrencia de este accidente, y 144 vidas dependen de eso. El capitán del PSA debió decirle a la torre, ya no lo veo. El capitán McFerron le mencionará el Cessna a la torre, pero un malentendido sobre una sola palabra será fatal. Los dos aviones están a 70 segundos de chocar encima de San Diego. PSA 182, hay un Cessna a 1,5 kilómetros. Alerones 5. ¿Es el que vimos? Sí, pero ya no lo veo. La suerte del vuelo 182 ahora depende de que el capitán le comunique esto claramente a la torre. Lo teníamos ahí hace un minuto. Pero el capitán no es claro. 182, entendido. Y el controlador asume que el Cessna todavía está a la vista. Cuando la tripulación perdió contacto visual, era su obligación decírselo al controlador de tráfico aéreo. Aún dudoso acerca de la localización del Cessna, una vez más el capitán trata de explicarle su situación a la torre. Creo que lo pasamos a nuestra derecha. El comentario del capitán indica que no están seguros, que en ese momento no ven el Cessna. El controlador podía ordenarle al vuelo de PSA o al Cessna un cambio de rumbo, pero no hace nada. Es difícil determinar lo que ese intercambio de palabras entre el controlador y la aeronave significó para cada uno de los pilotos. El capitán comentó: Creo que lo pasamos a nuestra derecha. Fue una señal de que no estaba muy seguro, pero el controlador lo tomó como una afirmación y contestó: Sí. ¿Qué significó eso para la tripulación? Estaba aquí hace un minuto. Sí. Los pilotos estaban satisfechos con la situación y continuaron con la aproximación. El controlador de tráfico también lo estaba, así que no hizo más comentarios al respecto. Bien. Los investigadores quieren saber por qué el controlador no hizo nada. Comparan 2 grabaciones separadas de la conversación entre el capitán y el controlador. Bueno, oigamos la cabina de mando primero. Creo que lo pasamos a nuestra derecha. Pasamos, creí que había oído estamos pasando. Repitamos eso. Creo que lo pasamos a nuestra derecha. Dice pasamos. Comparemos con la torre, porque creo que hoy estamos pasando. Hacen un descubrimiento alarmante. Creo que lo estamos pasando a nuestra derecha. Estamos pasando. Yo tenía razón. Se oye como estamos pasando. Debido a la estática radial, el controlador oyó "lo estamos pasando" en vez de "lo pasamos". La diferencia pudo sellar el destino del vuelo 182. Estamos pasando. La diferencia es grande. Las grabaciones revelan que mientras el piloto del vuelo de PSA 182 dijo una cosa, el controlador de la torre de Lindbergh oyó algo diferente.
Creo que lo estamos pasando a nuestra derecha. Sí. Ahora los investigadores entienden por qué el controlador no hizo nada. Si hubiera oído las palabras, lo pasamos a nuestra derecha, hubiera visto en su radar que el piloto estaba equivocado y que el 727 no había pasado al Cessna. El controlador escuchó "está a nuestra derecha". Eso indicaba que tenían contacto visual con el Cessna. Creyó que el piloto estaba manteniendo la separación. La responsabilidad era del piloto y no había por qué preocuparse. En la primavera de 1979, los investigadores finalmente llegan a una conclusión respecto a la culpabilidad. En su informe, la Junta fue muy clara en expresar que evidentemente la tripulación no vio la aeronave al Cessna a tiempo para desviarse y evitar la catástrofe. Cuando la tripulación perdió contacto visual, tenía la obligación de informárselo al controlador de tráfico aéreo, y eso no se hizo. El piloto del Cessna también se menciona como factor por cambiar de rumbo sin notificar a la torre. A ambos controladores se les critica por no seguir el protocolo. Han debido darle a la tripulación del 727 el rumbo específico del Cessna. Pensando en el pasado, siento una tremenda tristeza. Sé que los accidentes ocurren, pero pienso que este hubiera podido evitarse. Lamentablemente, no fue así. Las recomendaciones del informe se centran en mejorar los sistemas de control de tráfico aéreo en Lindbergh Field. Cambiaron sus procedimientos después de esto. Establecieron una zona de control de terminal y restricciones sobre la clase de tráfico que podía volar y las altitudes permitidas. Esto para garantizar operaciones más seguras. Salimos de Los Ángeles, San Diego a las 0905. PSA 182, Roger. Le di mi informe y se rió. Desquítate informando el siguiente despegue. El vuelo 182 de PSA dejó otro legado. Nuevas reglas respecto a las conversaciones en la cabina de mando cuando se vuela por debajo de 10.000 pies. Los reglamentos actuales exigen que las conversaciones se limiten exclusivamente a la operación de la aeronave. Cuando ocurrió el accidente del 182 de PSA, estos no estaban vigentes. El vuelo 182 de PSA también ayudó a impulsar a la Administración Federal de Aviación en la búsqueda de nueva tecnología. 3 años después del accidente, en 1981, empezó el desarrollo de un dispositivo de seguridad llamado Sistema de Alerta de Tráfico Aéreo para la Prevención de Colisiones. Actualmente instalado en todas las aeronaves de pasajeros, el sistema les advierte a los pilotos cuando otro avión se acerca demasiado. El sistema de alerta de tráfico aéreo para la prevención de colisiones fue una bendición. Ahora, en el transponder, podemos ver y oír lo que ocurre con las aeronaves alrededor. Hay enormes progresos para la aviación, para que sea más segura y que los pasajeros puedan volar tranquilos, sabiendo que su avión los llevará a donde quieren.